fármacos, algunos tipos, entran gracias al transporte de membranas. Las neuronas se despolarizan gracias al transporte de membranas. Todo es transporte de membranas. Todo es transporte de membrana y potencial de acción, para ser más complejo. Entonces es algo bastante importante porque, un ejemplo sencillo, una pérdida de glucosa en la orina es por culpa de un transporte de membrana. Ahí su importancia de entender. Y antes de eso tenemos que hacer una breve introducción de algunos puntos importantes. Nosotros tenemos diferencias entre el líquido extracelular e intracelular. Tenemos más iones en un lugar, menos en el otro. Vamos variando eso, ¿sí? Si yo les hablo de sodio, yo tengo más sodio afuera de la célula, ¿verdad? Compartimiento extracelular, tengo más que intracelular. Potasio tengo más adentro de la célula. Cloruro tengo más afuera de la célula. Esto tiene que mantenerse así. El sodio no puede estar más adentro que afuera. Su lugar es afuera. Si eso se altera, hay patología. ¿Cómo mantenemos esa diferencia? ¿Cómo hacemos que haya más sodio afuera, más potasio adentro, más cloruro afuera? Por el transporte de membranas. ¿Ven lo importante que es? El transporte de membranas es el que va a mantener esto. Si el transporte de membranas falla, esto se altera y hay patología. La vida de la célula depende de que haya diferencia de concentraciones. La célula, para estar en homeostasis, necesita diferencias de concentraciones. Y eso logramos mediante el transporte de membranas. Ustedes ya saben cómo es una bicapa lipídica, cómo es la estructura de un fosfolípido, ¿verdad? Fosfolípido tiene una porción que es hidrofílica y una porción que es hidrofóbica. A esta porción le gusta el agua y a esta del medio no le gusta el agua, repele el agua, pero no solo agua, va a repeler todo lo que sea polar, todo lo que sea hidrosoluble, soluble en agua. ¿Qué va a atravesar de forma más fácil, más directa la bicapa? Todo lo que sea soluble en lípidos. Porque por más de que yo tengo una porción hidrofílica, predomina mi porción hidrofóbica. Va a ingresar más fácilmente a través de la membrana algo que sea liposoluble. Ellos pueden entrar en medio de los fosfolípidos. En cambio, una sustancia que sea hidrosoluble va a venir y va a intentar ingresar. Y esto es polar. Esto, la cabeza le va a permitir entrar. Pero va a llegar a las colas. Y las colas le van a repeler hacia afuera. Por eso no ingresan fácilmente las sustancias hidrosolubles, pero ellas son necesarias dentro de la célula. ¿Cómo hacemos que entren? Por transporte de membrana. También le tenemos al colesterol. El colesterol, ¿qué tipo de compuesto químico es el colesterol? Marcos, lípido. Es un lípido. El colesterol es un lípido
y está siempre ubicado a nivel de las colas hidrofóbicas. ¿Al colesterol le gusta el agua o no le gusta el agua? No, ¿verdad? Si yo tengo una molécula de colesterol, mi membrana va a ser más hidrofóbica. Si yo tengo colesterol, de por sí ya es hidrofóbica por esta porción. Pero si tengo colesterol es más todavía. El colesterol refuerza la hidrofobicidad, la fobia al agua, el miedo al agua. Regula la fluidez de la membrana, porque ustedes saben que la membrana lipídica es un mosaico fluido, está en movimiento, no está rígido, a no ser que estemos muertos. Pero si estamos vivos tiene que estar en movimiento. El colesterol me ayuda con eso. ¿Qué pasa cuando saco de la heladera mantequilla y dejo afuera? Se derrite, ¿verdad? Porque subió la temperatura. Si yo no tengo colesterol y sube la temperatura, vamos a tener una fluidez excesiva. Entonces el colesterol evita esa fluidez excesiva. Ahora preparé gelatina, líquido, pongo en la heladera. ¿Qué le pasa? Se endurece por la temperatura baja. Y a la bicapa le pasa lo mismo. Si la temperatura está muy baja, ella se vuelve muy rígida, muy dura. Y si está muy dura, no puede atravesar nada, ni tampoco salir. Y lo normal es que todo el tiempo algo esté entrando y algo esté saliendo. Nunca hay quietud. Todo el tiempo está en movimiento. Si yo tengo excesiva fluidez, tengo un problema. Y si tengo excesiva rigidez, también tengo un problema. Para eso le tengo al colesterol. Él me va a regular esa fluidez. Refuerza la hidrofobicidad. A mayor colesterol, menor permeabilidad a sustancias hidrosolubles. A menor tamaño y mayor hidrofobicidad, yo voy a tener una mayor difusión a través de la bicapa. Cuanto más pequeña sea una molécula y cuanto más hidrofóbica, cuanto menos le guste el agua, ella va a difundir más. Moléculas hidrosolubles y cargadas no pueden atravesar la bicapa, que vemos acá. Moléculas hidrosolubles, cargadas, grandes y pequeñas y grandes, no están pudiendo atravesar. Ellas son rechazadas. Y vean que es importante. Moléculas pequeñas cargadas, agua, urea, glicerol. Moléculas grandes cargadas, glucosa. Sin glucosa nos morimos. Los iones tampoco pueden atravesar. Mi célula necesita sodio, potasio, cloruro, magnesio, calcio, pero ellos no pueden atravesar. En este caso tenemos un grupo que sí. Este va a ser más sencillo. Ahora, todo lo que no puede atravesar va a necesitar un transporte de membranas. Vamos a tener como una ruta alternativa, como una vía, como una ruta alternativa para estas moléculas que no pueden ingresar. Y esa vía alternativa va a ser mis proteínas de membranas. Vamos a tener dos tipos de proteínas de membrana. Proteínas que se llaman de canal y proteínas que son transportadoras. Proteínas de canal son estas de acá.
esas proteínas tienen la característica de que ahí adentro, dentro de ese canal, tenemos un medio que es acuoso. Es decir, que le gusta, tolera, acepta, permite el paso de agua, de todo lo que sea hidrosoluble. El canal. Y el canal no cambia su conformación. Él no sufre ningún tipo de transformación. Él se mantiene constante, es un canal y no varía. Una vía acuosa no se transforma, se mantiene constante. En cambio tenemos acá a las proteínas que son transportadoras. La proteína transportadora tiene que unirse a una molécula, ella va a cambiar su conformación y de esa forma puede hacer su transporte. Pero los dos son proteínas. Proteínas de canal, proteínas transportadoras. Ejemplo de esto vamos a tener a los canales para los iones, para el sodio, canal de potasio, canal de calcio y el canal del agua. ¿Cómo se llama el canal del agua? Acuaporinas. Difusión versus transporte activo. Transporte pasivo es difusión, para que quede claro. Los dos sirven para mover sustancias, el pasivo y el activo. El pasivo se da a través de los espacios intermoleculares. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa espacios intermoleculares? ¿Qué? Entre moléculas. ¿Y cuáles son las moléculas de la bicapa? Fosfolípidos. Es decir, va a pasar entre los fosfolípidos. Directamente así. Entre los fosfolípidos. Espacios intermoleculares. O proteínas. Y ustedes me dijeron que no necesitamos proteínas, pero sí necesitamos según fisiología de Gallo. El transporte pasivo vamos a tener movimiento de sustancias a través de los espacios intermoleculares o proteínas. Mientras que el transporte activo va a tener la proteína que ustedes conocen, ¿verdad? La transportadora. Ahí nos mantenemos igual o parecido. Pasivo a favor del gradiente, ya me dijeron, y el activo en contra del gradiente. El pasivo depende del movimiento cinético normal de la materia. Y el activo depende de una energía adicional, es decir, necesita una fuente extra de energía para conseguir mover la sustancia. El pasivo no. Movimiento cinético normal de la materia. ¿Qué es movimiento cinético normal de la materia? Si yo tengo una colina y yo pongo una pelota en la cima mismo, ¿qué va a hacer la pelota de forma natural, sin esfuerzo? Caer. Se tiene que caer, ¿verdad? Por su movimiento cinético normal. De forma normal se cae, sin esfuerzo, sin energía extra. Eso es lo que va a tender a hacer. Ahora, el transporte activo. El transporte activo requiere una energía adicional, ¿verdad? Va en contra de un gradiente de energía, es decir, va a hacer algo que no debería de hacer. Algo que no es lo normal, no es lo habitual, pero va a hacer, porque va a haber una energía adicional.
Si yo tengo la pelota ahora de este lado, ¿la pelota puede subir sola al otro lado? Claro que no, ¿verdad? Pero si le pongo energía, sí puede subirse. Ponemos energía, se sube. A eso se refiere esto. Movimiento cinético normal es lo que la molécula, la sustancia va a hacer de forma natural. Ir de más concentración a menos concentración. Y cuando hablamos ya de activo, hablamos de algo que no es habitual, requiere un esfuerzo extra. Acá podemos ver en esta imagen la difusión simple y la facilitada. Tenemos moléculas que van a estar atravesando por los espacios intermoleculares. Difusión en general, transporte pasivo por en cuanto. Acá tenemos ya una estructura proteica que está permitiendo el paso de una molécula sin gasto de energía. Sigue siendo a favor de su gradiente porque acá hay más y acá hay menos. Entonces va de mayor a menor concentración. Lo mismo acá, de mayor a menor concentración. A favor del gradiente. Ahora, de este lado tenemos el transporte que ya es activo, que ya depende del ATP, de una energía extra. Donde yo voy a ver el movimiento de sustancias de mayor concentración a menor concentración. Lo que no es habitual, ¿verdad? Bueno, acá es en donde suelen complicarse ustedes. Porque para ustedes la difusión simple hasta ahora no requiere de ningún tipo de estructura proteica, según biología. Pero nuestro libro dice otra cosa y van a reaprender eso. ¿Escuchaste bióloga, Natalia Machado? Vos sos bióloga, vos enseñabas. No, yo sí me considero, pero no soy bióloga. Casi bióloga. Erika es lo que era nuestra bióloga de verdad, ¿verdad? Erika era. Sí. Bueno, tenemos a la difusión simple y la difusión facilitada. Transporte pasivo. Para la difusión simple nosotros tenemos dos formas. A través de la bicapa, este ejemplo, y tenemos por los canales acuosos. Este sería el canal acuoso. ¿Se acuerdan que les dije que el canal en el medio tiene un poro acuoso, tiene un medio acuoso que permite el paso de moléculas que son polares, hidrosolubles? Y no cambia de conformación, les dije. Ella se mantiene constante todo el tiempo, a diferencia de esta. Según nuestro libro, esa es la diferencia. El canal no cambia de conformación para hacer el paso de la sustancia. Solo está ahí. Mientras que la difusión facilitada requiere de una proteína transportadora que sí cambia su conformación. La difusión simple se da solamente a través de la bicapa, ¿verdadero o falso? Piensa. Falso desde hoy. Transporte pasivo, difusión, sus características ya saben, no necesita ATP, a través de la bicapa o por proteína de canal, a favor de gradiente. A través de la bicapa, a través de proteína de canal, no está cambiando su conformación, por eso es difusión simple. A través de una proteína transportadora que sí cambia su conformación, difusión facilitada. Pero los tres ejemplos van de mayor concentración a menor concentración, porque son difusión, transporte pasivo. Difusión simple
través de la bicapa directamente. Para que una sustancia, una molécula, atraviese la bicapa, ella tiene que cumplir con ciertas características. Si no, ella no pasa, es fácil. Diferencia de concentración. ¿Por qué importa la diferencia de concentración? Porque fácil que no pasa eso. Fácil que no pasa eso. El que no pasa el modo que se lo han calculado. Así está. Así. Porque es a favor de un gradiente y yo necesito que haya una diferencia de concentración, o si no la sustancia no se mueve. Tiene que haber una diferencia de concentración para que puedan difundir estas moléculas. Cuanta mayor diferencia yo tenga, cuanta más cantidad tenga de un lado que del otro, más rápido va a difundir. A mayor diferencia de concentración, mayor velocidad de difusión. Acuérdense de eso. A mayor diferencia de concentración, mayor velocidad de difusión. Permeabilidad de la sustancia que quiere difundir. ¿A qué se refiere eso? Nivalia. ¿Cuándo una sustancia va a ser permeable a la bicapa, a la membrana? ¿Cuándo qué? No sé quién respondió, puse una voz ahí. Bianca. ¿Cómo vas, Navito? Pero te está viendo por webcam. Ahí está. La sustancia que tiene o quiere atravesar tiene que ser soluble en la bicapa. ¿Cómo tiene que ser entonces? Liposoluble. Porque ¿qué va a pasar si viene una sustancia hidrosoluble? ¿Va a entrar? No. No va a poder difundir a través de la bicapa. Para que difunda de forma directa, tiene que ser liposoluble, sí o sí. Temperatura. ¿En qué influye la temperatura con el movimiento? La temperatura, sí, pero a nivel de las moléculas. ¿Qué le hace la temperatura a las moléculas? Aumenta el movimiento cinético normal. Entonces la sustancia va a moverse más, va a tener una mayor velocidad. Superficie de la membrana. ¿Qué sería eso? ¿Qué? No, porque acá es a través de tu bicapa. No estamos hablando todavía de las proteínas. Superficie de la membrana se refiere al espacio disponible para que haya difusión. Si yo tengo una célula de este tamaño y una célula de este tamaño, acá yo tengo más espacio para que por todos lados pueda ir entrando alguna molécula. Pero acá tengo menos espacio. A eso se refiere la superficie de membrana. Cuanta mayor membrana yo tenga disponible, mayor va a ser la difusión también. Ejemplo de este tipo de
transporte tenemos a los gases, el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Dónde yo veo eso? En la hematosis, en el intercambio gaseoso de los pulmones. En los pulmones, de esta manera, entra el oxígeno al cuerpo y sale el CO2 afuera. Por la difusión pasiva, difusión simple, a través de la bicapa. Si les puse en color rojo es porque tienen que tener atención acá. El etanol. ¿Qué es etanol? Es un alcohol, ¿verdad? Amoníaco, fármacos liposolubles. Si yo tengo un fármaco liposoluble, este fármaco va a venir y va a atravesar de forma directa. ¿En qué influye eso? En la rapidez de su acción. Si tomo un fármaco liposoluble, él entra más rápido, actúa más rápido. Si tomo un fármaco hidrosoluble, dependo de una proteína. Un ejemplo de fármaco liposoluble, el clonazepam. Clonazepam, lorazepam, alprazolam, que toman bastante algunos. Por eso sentimos el efecto más rápido, porque el fármaco tiene la total libertad para pasar de forma directa, sin depender de nadie. Otro ejemplo, si hay algún hipertenso, propanolol. Propanolol, o si sus padres o maridos, lo que sea, toma antihipertensivo que pasa de forma directa porque es liposoluble. Difusión simple, seguimos en difusión simple. Pero ahora vamos a ver a través de canales. Difusión simple a través de canales. No pierdan el foco. No requiere ATP a favor del gradiente. Vamos a tenerle a las acuaporinas, los canales de agua. Permiten el paso del agua, porque el agua es una molécula que es polar. Es hidrosoluble, soluble en agua. O sea, medio, ¿cómo se dice? Redundante. Es polar. Ella requiere un canal, o si no, no va a poder atravesar la bicapa. Ahora de este lado tengo a los iones, canales iónicos, canal de potasio, canal de sodio, canal de calcio. Yo necesito que entre calcio para que haya contracción muscular. Yo necesito que entre sodio para que haya potencial de acción. Yo necesito que salga potasio para que haya también, para que termine mi potencial de acción. Estos iones no van a poder atravesar la bicapa de esta forma. Por eso ellos necesitan un canal. ¿Y por qué forma parte de la difusión simple? Porque el canal no modifica su conformación. Se mantiene constante, no se transforma. El sodio se encuentra en mayor concentración en el líquido extracelular que en el intracelular. Sin embargo, durante la despolarización de una neurona, el sodio entra rápidamente a la célula. ¿Cómo entró el sodio en ese proceso? A favor de su gradiente, mediante canales de sodio, por transporte activo con gasto de ATP, por difusión simple a través de la bicapa lipídica, por exocitosis, en contra de su gradiente, por difusión facilitada. ¿Cuál es la respuesta ahí? Bien.
No, ya no se pregunta en la prueba. Se pregunta para la clase. Tem mais fora, né? Tem mais, no caso, tem mais sódio fora. Né? Como é no caso de despolarização do gás fermentino. No entendí, en la despolarización. Como tá falando que é despolarização, para que o sódio entra, ele vai precisar de um gasto de energia. Não? Vai ser depois de fusão sim. A ver, no ustedes van a responderse solo, pero yo les voy a ayudar. ¿Dónde hay más sodio? Afuera, ¿verdad? Y dice el enunciado, durante la despolarización el sodio entra a la célula. ¿Está entrando desde donde hay más, afuera, a donde hay menos? ¿A favor o contra? A favor. A favor. Está escrito lá em cima que a maior concentração é este sodio. Por eso te dije que no, Natalia, porque estaba confundida. Yo tengo mucho sodio afuera. Hasta ahí están ciertos, ¿verdad? Y adentro tengo menos. ¿Sí? ¿Qué quiere hacer el sodio de forma natural? Entrar. Entrar, porque adentro hay menos. Entonces él quiere entrar. Va a ser algo normal, natural, fácil, de mayor a menor concentración. ¿Cuál es el transporte que va de mayor a menor concentración? Pasivo. El transporte pasivo. Acá vamos a favor o en contra de gradiente. A favor. A favor de gradiente, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de transporte pasivo? Difusión simple, difusión facilitada. ¿Cómo es la difusión simple? Atraviesa directamente la bicapa lipídica entre las moléculas, en los espacios intermoleculares. Ejemplo de eso teníamos a los gases, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, después de eso, difusión simple, ¿qué más tenemos? Ahí está el error de siempre, de cada semestre que les cuesta bastante. Difusión simple nosotros tenemos de dos formas. Tenemos directamente a través de la bicapa y tenemos por canales. A través de la bicapa, los gases. A través de canales tenemos al agua y tenemos a los iones. Iones, y acá tengo al ion. No pueden pasar por la bicapa ellos, por su carga. ¿Cuál es la respuesta entonces? A. La. Vamos a favor del gradiente y vamos por un canal de sodio. Les acabé de mostrar, justo antes de eso estaba. Canal de sodio. Natalia, ¿entendiste? Sí, estava subindo na concentração. Para mim era do maior para o menor. A água pela bicapa ou pela água enquanto que o senhor só pela proteína. El libro dice que el agua puede pasar en pequeñas cantidades por la bicapa, pero ínfimo es por la acuaporina. Sí, por eso es ínfimo. Acuaporina. Sí. Bueno, la letra A es la respuesta. ¿Por qué no es la letra B? La letra B está completamente errada.
¿verdad? Transporte activo, dice, es pasivo. Con gasto de ATP, no gasta ATP. La C, por difusión simple a través de la bicapa. Porque no es ubicado. No es algo que va a atravesar de esa forma, a través. No es CO2, no es oxígeno, no es etanol, no es amoníaco, no es fármaco liposoluble. No puede atravesar. Tiene una carga. No puede atravesar. Mediante exocitosis. Exocitosis y endocitosis es un transporte masivo para moléculas que son más grandes ya, no para algo así de pequeño como el sodio. Por eso, todo mal luego está. En contra de su gradiente por difusión facilitada. A favor. Primeramente, si ustedes no saben, difusión facilitada es en contra de gradiente. No, ¿verdad? Entonces no puede luego ser, porque el concepto ya está errado. Letra A. Sí. Para la difusión simple a través de canales, tenemos también un requisito de apertura sobre todo. El canal se puede abrir de dos formas. Por la llegada de un ligando. Esto es un ligando que llega a la proteína de canal y la proteína se abre. Y puede ser por voltaje. Cambia el voltaje y se abre mi proteína de canal. O se cierra. ¿Dónde yo voy a ver esto? En la contracción muscular, en la despolarización. Ustedes capaz lo recuerden, pero vamos a ver luego mucho de eso, no se preocupen. Cuando se produce un potencial de acción, despolarización, repolarización, se utilizan los dos tipos de canales, los que son por ligando y los que son por voltaje. Los dos vamos a usar. También, no se preocupen si no saben ahora, yo les voy a explicar para que vean que vamos a usar más adelante nomás. Para que haya contracción muscular, nosotros necesitamos que un ligando se una a un canal. Cuando ese ligando se une al canal, el canal se puede abrir y por ahí entra sodio. Y ahí tenemos una despolarización y tenemos contracción muscular. Yo sé que van a recordar la actina, la miosina, pero eso es aparte. Esto es una parte, eso es otro tema. Necesitamos entonces estos dos tipos más adelante. Pero ya tienen que saber que un canal se puede abrir por ligando o por voltaje. Ahora pasamos a la difusión facilitada. La difusión facilitada es transporte activo o pasivo. Pasivo. Pasivo, entonces no gasta ATP, ¿verdad? ¿Va a favor o en contra? Favor. A favor de gradiente. Va a ser mediada por proteínas transportadoras. Y la característica acá es que esa proteína cambia su conformación. Se abre de un lado, cambia la conformación para poder abrirse del otro lado y poder transportar la molécula en cuestión. Es específica. ¿Qué significa que sea específica? Que solo permite un tipo de molécula, un tipo de sustancia. Saturable. ¿Qué significa esa palabra? Él no permite el pasaje de varios a la vez. Y puede saturarse, puede estar lleno. Y en ese caso, yo no voy a tener proteína disponible para transportar.
Ejemplo de esto tenemos a la glucosa y algunos aminoácidos. Glucosa en el sistema, en el aparato renal, se mueve por este transporte. Y lo que les dije el ejemplo al inicio, ¿qué pasa cuando aparece glucosa en la orina? Mi transporte pasivo, difusión facilitada, se saturó. Todas las proteínas que tenían que hacer esto se saturaron. ¿Y qué pasa con mi glucosa? Se filtra a la orina. Mediada por proteínas transportadoras que cambian su conformación, que son específicas para una sustancia y que son saturables. Es como ustedes cuando estudiaron demasiado ya y parece que ya no entra más nada, se saturaron. Mateo tiene diabetes y en su análisis aparece glucosa en la orina. ¿Por qué puede pasar eso? A, porque el riñón no tiene proteínas. B, porque no hay suficiente insulina. C, porque se saturan los transportadores de glucosa. D, porque la glucosa entra por ósmosis. C, ¿verdad? Los transportadores de glucosa se saturaron y por eso tuvo filtración de glucosa en la orina. Voy a seguir un poco más. Bueno, difusión simple y facilitada. Estas dos difusiones van a tener o se van a mediar o van a depender de una velocidad de difusión. En la simple, mientras que yo tenga diferencia de concentración, es decir, mientras que haya una diferencia, tenga más de un lado que del otro lado, la sustancia se va a difundir. Mientras haya diferencia de concentración, va a haber difusión. Y mientras más diferencia haya, más velocidad de difusión yo voy a tener. A mayor diferencia de concentración, mayor velocidad de difusión. Yo acá no voy a tener límites en la cantidad de moléculas que pueden difundir. Siempre que haya diferencia, va a difundir de forma rápida para poder volver a su homeostasis. En cambio, la difusión facilitada no es así, porque la difusión facilitada depende de unas proteínas transportadoras, ¿verdad? Esa proteína es saturable. Entonces, al inicio va a aumentar porque yo tengo una diferencia de concentración. Acá tengo más y acá tengo menos. Entonces, al inicio va a aumentar la velocidad. Pero después se van a ir saturando mis proteínas. Miren cómo no va a entrar porque está ocupada, está saturada. Acá en la difusión facilitada nosotros tenemos una velocidad máxima de difusión. ¿Y de qué depende la velocidad máxima? De la saturación de mis proteínas transportadoras. Limitada por la cantidad de proteínas disponibles. En este gráfico podemos ver velocidad del transporte y vamos a ver en rojo la difusión pasiva. En la difusión pasiva la velocidad aumenta mientras que yo tenga diferencia de concentración. Mientras que en la difusión facilitada yo voy a tener al inicio un aumento, pero voy a tener un punto en el que se van a saturar las proteínas y ya no va a aumentar, va a ser más lento. Eso es lo que dice ahí. Cuando yo les digo velocidad de difusión, yo les estoy hablando de una sola dirección. Les estoy diciendo algo que está entrando o algo que está saliendo. Pero es una sola dirección. Yo solo veo un compuesto, una molécula.
Solo veo la velocidad de difusión del sodio, si el sodio está entrando. Pero no me importa si hay potasio, cloruro, no me importa a mí eso. Solo sodio. Un solo ion. Sin tener en cuenta si está entrando o saliendo. Mide el movimiento en una sola dirección. En cambio, cuando le agregamos la palabra neta, velocidad neta de difusión, acá ya vamos a hacer un balance. Cuando le agrego la palabra neta, yo ya llevo en cuenta lo que entró con lo que salió. Yo tengo que hacer una diferencia, un balance de eso. Si solo les digo velocidad de difusión, yo solo estoy viendo una dirección. Por ejemplo, ¿cuánto de sodio entró? Si les digo velocidad neta de difusión, considero todo lo que entra y lo que sale. ¿Cuánto de sodio entró? ¿Cuánto de potasio salió? ¿Cuánto de cloruro entró? Todo ya me importa a mí, porque yo tengo que hacer un balance. Ese balance es lo que a mí me va a permitir saber el sentido en el que se están moviendo las moléculas. Es decir, si están entrando más o si están saliendo más. Ahí yo voy a tener 3 tipos de velocidades netas de difusión: positiva, negativa y cero. Positiva va a ser cuando se acumula una sustancia, es decir, cuando entra sustancia más de la que está saliendo. Negativa va a ser lo contrario, más sustancia va a salir de la que va a entrar. Es decir, están moviéndose para afuera. Y cero, cuando entra y sale la misma cantidad. No hay movimiento neto, dice. Pero hay movimiento porque yo hice un balance. Solo que lo que salió entró como una compensación. Esto a veces es un poco difícil de entender, ¿verdad? Entonces, les traigo un ejemplo fácil. Ustedes ahora, antes del intervalo, acá hay 7 personas, ¿verdad? Yo les doy intervalo y volvieron 3 personas. Ojalá que no pase, ¿verdad? Pero en este caso, la velocidad de difusión neta, ¿cómo está? ¿Positiva, negativa o cero? Negativa, ¿verdad? Salieron más de los que volvieron. A eso se refiere. Positiva, entra más de la que sale. Negativa, sale más de la que entra. ¿Sí, Felipe? ¿Dá para comparar a velocidade neta com gradiente? No te escucho nada. Dá para comparar a velocidade neta com gradiente? Lo único que entendí es comparar y gradiente. Se dá para comparar a velocidade neta com gradiente. Ah, la velocidad neta con el gradiente. ¿En qué sentido? Porque sale y entra sustancias. Sim. Aí, por exemplo, a velocidade neta positiva seria uma situação, sei lá, da bomba de potássio. Ou seria a neta positiva do sódio, tá? Não, neta positiva do cálcio. De sodio. De sodio y potasio me estás hablando, ¿verdad? De sodio y potasio me estás hablando, ¿verdad? No caso, o potássio seria a neta positiva. No, cuando vos hablas, no puedes hablar a nivel de bombas específicamente. Porque no te importa si fue por bomba o por canal, te importa todo lo que entró y todo lo que salió. No importa también el tipo de molécula, no importa si es sodio o potasio. Vos no vas a hablar de la velocidad neta de difusión de sodio, vas a hablar de la velocidad neta de difusión de la membrana. ¿Entendés? Quando a gente está falando de velocidade positiva, a gente está falando exclusivamente do que circula dentro da célula. Sí. E o gradiente de concentração, ele pode estar concentrado maior dentro, e aí ela vai para fora. Pero ahí depende de tu ion. No, porque depende de tu ion. Si vos decís que hay concentración adentro, vas a estar hablando de potasio, por ejemplo. ¿Entendés?
Bueno, ahora van a salir al intervalo y no quiero que pase esto, porfa.